quiero compartir con ustedes un pasaje en las Escrituras, en el Evangelio según Mateo, que allí nos va a narrar acerca de un pasaje que es sumamente bueno para estudiarlo, sumamente profundo, y que es bueno estudiar los 3 capítulos que aparecen en este contexto. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12 vamos a compartir en esta mañana, y vamos juntos a meditar en la palabra de Dios, ¿no? El pasaje de Mateo, que es, como le decía recién, que está ubicado allí en el Sermón del Monte. Un sermón que ha sido fabuloso, magnífico, que hasta el día de hoy nos sigue dejando enseñanzas y nos sigue dando a nosotros lecciones para poder aplicarlas a nuestras vidas. Y dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¡Wow! Tremendo lo que el Señor dice en este pasaje. Impresionante. Es un pasaje realmente profundo y que está ubicado en un contexto determinado. Es el Sermón del Monte, la predicación más maravillosa que ha existido. Aquellos que afortunados que pudieron escuchar de primera mano a Jesús habrán quedado impactados. Es tan así que quedaron impactados que se siguió repitiendo, que se siguió pasando de generación en generación, que hasta el día de hoy nosotros las podemos conseguir. Y de hecho de este pasaje se han escrito, de este Sermón del Monte, se escribieron canciones, poemas, en los libros de literatura están allí, porque ha sido tan impactante lo que Jesús ha dicho en el Sermón del Monte y tan práctico que nosotros también aquí ha impactado no solamente al pueblo de Dios, sino también a aquellos que no lo conocen. Hay muchos que repiten algunos de estos pasajes sin saber que es de las Escrituras. Y nosotros hoy podemos tenerlo para poder comprenderla, rumiar en ella, examinarla y también aplicarla a nuestros corazones. Decía anteriormente, el conocimiento tiene que ser llevado a la práctica. No me sirve de nada conocer mucho si hago poco. No me sirve de nada tener grandes conocimientos si mi aplicación es nula. Entonces tendré la cabeza muy grande de conocimiento, pero seré pequeño en mis acciones. Entonces vamos a buscar en este pasaje y vamos a pedirle a Dios que nos lleve al lugar donde Él nos quiere llevar a través de esta porción de las Escrituras. Y vamos a buscar las tres primeras órdenes que Jesús nos da en este pasaje, que son estas: pedid, buscad y llamad. La razón por la cual veremos esto es porque hay una orden clara de parte de nuestro Señor en cuanto a las oraciones. Este es un pasaje que nos va a hablar exclusivamente de la oración. De hecho, el título de Reina Valera dice la oración y la regla de oro. Entonces veremos allí cómo debemos orientar nuestras oraciones hacia Dios. Porque Dios es tan bueno que incluso nos enseña a orar. Porque si nos tiene que enseñar a orar es porque no sabemos orar. Es porque a veces nos cuesta orar ante Dios. Y nosotros podemos aprender de parte de nuestro Dios. Y este pasaje ha sido muy mal interpretado por muchos, creyendo que Dios, cuando yo le pido, Él me tiene que dar lo que sea. Que tengo que insistirle a Dios para que me dé. Yo quiero ese auto es mío. Entonces le pido a Dios y Él me lo va a dar, porque la Biblia dice que pida, que busque y que llame. Entonces le tengo que obligar a Dios, o Dios se ve obligado a darme, porque Él me dice en las Escrituras. Bueno, este pasaje ha sido mal interpretado. No es lo que está diciendo este pasaje, para nada, está muy lejos de decirnos esto. Dios no está a nuestra merced. Dios no está a nuestro servicio. Nosotros estamos al servicio de Dios. Entonces,
sí lo que Dios nos quiere mostrar acá y es enseñarnos a orar, de tal manera que nosotros vayamos ante el trono de su gracia y podamos verlo a Él y poder orar conforme a la voluntad de Él. Pero este pasaje se encuentra dentro de un contexto muy específico. Anteriormente, en el capítulo 6, en el 7, perdón, los primeros 6 versículos, Él viene hablando acerca del juzgar a los demás. Recordemos que la Escritura, si bien está separado acá por títulos, recordemos que Jesús se paró y dijo todo esto seguido, ¿sí? No hubo un corte, está todo ubicado en un contexto donde Jesús habló y dijo, y anteriormente habló acerca del juzgar a los demás, de estar juzgando y emitiendo un juicio. Bueno, la razón por la cual Jesús después de hablar de la oración está ligado automáticamente con lo que dijo anteriormente. Entonces habló acerca de juzgar. Y la realidad es que juzgar, cuando se habla en las Escrituras, menciona 2 palabras. Una de ellas tiene que ver con el juzgar y dar una sentencia de juicio, ¿no? Somos un juez, dice la Biblia, que nosotros juzgamos y damos una sentencia. Bueno, eso es incorrecto. Por eso dice en el versículo 2 que no juzguemos, versículo 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os seréis medidos. Dios nos dice, mirad que si juzgás y te pones en el papel de juez, vas a recibir lo mismo. Tened cuidado con esto. Pero después hay otra mención acerca de juzgar, que se menciona en Juan, capítulo 7, versículo 24, que dice, juzgad con justo juicio. Esta palabra que menciona en el original tiene que ver con presentar las evidencias. Ahora soy como una especie de querellante que presento las evidencias, pero es otro el que va a decidir el juicio y la sentencia final. ¿Por qué? Porque si decimos que no podemos juzgar a nadie, para que no haya contradicciones, de hecho que no la hay en las Escrituras, si decimos que no podemos juzgar a nadie, entonces cada uno haría lo que quisiera. Y yo podría llevar mi vida y si alguien viene a decirme algo, no me puede juzgar. La Biblia dice que no me juzgues, que no me digas nada. Sin embargo, dice la Biblia, juzgar con justo juicio. Juzgamos, presentamos las evidencias y Dios determinará a través de un consejo eclesiástico o a través de la autoridad de una comisión de la iglesia lo que se hace con determinadas acciones. La cuestión es que a veces nos sentamos y nos ponemos en jueces y dictamos sentencia en algunas cosas que a nosotros nos parece que debemos juzgar y pronunciar un juicio. Por ejemplo, decimos que hay que juzgar y nos enojamos y miramos con mala cara a aquel que cayó en un pecado que para nosotros es grave, ¿no? Por ejemplo, alguno que cayó en adulterio, en fornicación, nos vemos en la autoridad de poder emitir un juicio delante de él. Pero si nosotros murmuramos, mentimos y andamos así, no es tan grave esto. Entonces pasa desapercibido y nadie me puede emitir un juicio o disciplinarme por esta acción porque no es tan grave. Bueno, Jesús viene diciendo todo esto, el de juzgar, porque también va a hablar acerca de la viga que hay en nuestro ojo. Entonces, para que nosotros podamos presentar las evidencias claras, debemos estar sin la viga en nuestros ojos. Entonces, si yo juzgo algún pecado que a mí me parece grave y no me di cuenta que miento, o no quiero darme cuenta de que miento, de que murmuro todo el tiempo y que mi vida va en otro camino, pero no es tan grave para mí, entonces dice Jesús, eso te deshabilita, porque tienes que estar sin la viga en tu ojo. Después Jesús dice que no le echemos perlas a los cerdos, ¿sí? Dice, hipócrita, sacá primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu prójimo. No está diciendo no mitan, no juzguen, porque Pablo, allí a los Corintios, en Primera de Corintios, si se acuerdan allí, creo que el versículo 7, capítulo 7, versículo 9, si no me equivoco, allí Pablo le habla y le dice a los corintios que aquel que está en pecado, que lo saquen de la iglesia, que lo expulsen. ¿Por qué? Porque está llevando una vida desordenada, porque está haciendo mal a la congregación. Entonces Pablo le dice, 1 Corintios 5:13 es el pasaje, le dice, busquen allí. Ese hermano tiene que tomar una actitud ustedes y disciplinarlo a esa persona. Y en todo caso expulsarlo.
Entonces dice, hay que de alguna manera tomar acciones, pero siempre y cuando tu vida esté ordenada, esté conducida a la voluntad de Dios y no pienses que tu pecado es inferior a aquel que está pecando, a aquel prójimo que está pecando. Entonces, en este contexto, Jesús habla acerca de la oración. Jesús habla y añade esto. Después de terminar diciendo esto, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. Y vamos a ver la primera orden de Jesús, pedir. El pedir implica humildad y una conciencia de necesidad. Cuando yo pido me tengo que humillar. Cuando yo pido tengo que rebajarme a ese lugar. Cuando pido estoy evidenciando que tengo una necesidad. Soy consciente de que algo necesito. Entonces es lógico pensar que cada uno de nosotros es dependiente de Dios. Y que a la hora de pedirle a Dios reconoce su humildad, reconoce que necesita algo, que necesita de Dios y que con sus propios medios no lo puede lograr. Es algo que necesitamos. Es algo que hay una necesidad en nosotros y debemos evidenciarla delante de nuestro Dios. La realidad es que también cuando uno pide, espera una respuesta del otro lado, ¿no? Y en este caso espera una respuesta de Dios. Nosotros tenemos una fe puesta en Dios, sabiendo de que si vamos a Él, Él nos escucha, ¿sí? Él atiende nuestras oraciones. Él se pone a disposición de nuestras vidas y escucha. Se sienta a nuestro lado y oye nuestras oraciones. Nosotros no somos los que piensan, bueno Dios, o los que oran de esta manera, Dios, si realmente existís o si realmente está a tu alcance, Señor, yo te pido esto. No, nosotros vamos a Dios diciendo, Señor, esta es mi necesidad. Yo estoy padeciendo esto, estoy necesitando esto, Señor. Acudí a mi necesidad, te pido esto, porque es algo que realmente lo necesito, porque es algo realmente que está fuera de mi alcance, y que si aún estuviese a mi alcance, Señor, yo necesito de tu guía. Y entonces vamos delante de Dios pidiéndole a Él, y siendo conscientes que dependemos de Él. El creyente va confiado que Dios va a escuchar y va a atender su ruego. Hermanos, en esta mañana te pregunto, ¿vas delante de Dios confiado en que Él te oye? ¿O vas dudando de que Él puede oírte? No te estoy preguntando si vas confiado en que Él te dará lo que le estás pidiendo. Te estoy preguntando si vas confiado en que Él te va a escuchar tu oración. Y que va a atender según su voluntad, después Él responderá a tu oración. Pero ¿vamos confiados que Él va a atender nuestras oraciones? ¿O vamos a Dios esperando que Él nos dé lo que nosotros le pedimos? Yo quiero ir delante de Dios sabiendo que Él me va a escuchar. Más allá de que luego pueda conceder las peticiones de mi corazón. Yo quiero ir delante de Dios confiado de que Él me escucha, confiado de que Él va a oír mi oración y va a salir al encuentro y va a estar allí presente. Entonces podemos, el primer punto, decir que Dios está dispuesto a escucharnos y que nosotros tenemos que estar dispuestos a ir a pedir. La cuestión es que a veces nos manejamos muy solos, porque somos orgullosos de corazón, porque nos mandamos solos, como dicen, ¿no?, por ahí. Nos mandamos solos a hacer las cosas y nos vamos en humildad delante de Dios diciendo, Señor, necesito tu guía en esto, necesito tu dirección, porque yo no puedo solo. La antípoda de esto es decir, yo puedo solo. Señor, vos si estoy mal, decime, pero yo me mando solo, no importa las consecuencias, me mando, hago esto a mi manera. La orden de Jesús es pedir, pero pedir evidenciando una necesidad, evidenciando que hay algo en nosotros que no lo podemos manejar. La segunda orden de Jesús es buscar, y el buscar es pedir más actuar. Yo voy a pedir delante de Dios y voy a buscar y voy a actuar en consecuencia. Este buscar incluye la petición ferviente, ¿no? Es una petición ferviente. La persona debe ser activa en su esfuerzo por obtener lo que necesita. Por ejemplo, no solo debo orar por conocer más las Escrituras, sino que debo sentarme y apartar un tiempo para leer las Escrituras y aprender. Entonces yo le pido a Dios, Señor, quiero tener el conocimiento teológico de John Stott, de MacArthur, de Sproul,
necesito tener el conocimiento teológico de ellos o vivir una vida como fulano, como aquellos hermanos que viven una vida piadosa y santa. Bueno, pero si no, en la semana no soy capaz de abrir las Escrituras, si no soy capaz de sentarme a escudriñar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, ¿cómo puedo pretender que eso llegue a pasar? Entonces debo buscar hacer ciertas cosas. Si yo le pido a Dios, Señor, dame un trabajo, Señor, necesito un trabajo, quiero tener mis recursos, quiero tener el dinero en mi bolsillo, ser dependiente y no estar dependiendo de las demás personas, ganarme la vida por sí mismo, pero me levanto a las 11 de la mañana y después me levanto, almuerzo y me la paso jugando a los videojuegos o estoy haciendo otras cosas. No puedo pretender que Dios pueda atender mis oraciones si no estoy activamente haciendo algo. Entonces debo buscar estas cosas, pedir a Dios, ir a Dios en humildad, sabiendo que necesito algo y reconociendo a Dios que Él me lo puede dar, pero también debo accionar en mi vida, debo hacer algo, debo ponerme activamente a trabajar. Y nosotros somos de esas personas que a veces esperamos todo de arriba, nada te va a venir del cielo, como se dice, ¿no? Necesitamos buscar, necesitamos actuar. No alcanza solamente con orar, sino solamente con accionar también. Señor, que las naciones conozcan tu nombre. Señor, te pido por aquellos que no te conocen, pero si no soy capaz de predicarles a la persona que tengo al lado, ¿cómo van a conocer las naciones? Si no soy capaz de sostener a aquellos que se van al campo misionero, si no soy capaz de ir en busca de aquellos que se pierden, entonces, ¿qué le estoy pidiendo a Dios? Si yo no soy capaz de accionar, si yo no estoy a disposición de hacer las cosas. Entonces, necesitamos pedir y también ir en busca. Y la tercera orden es llamar. Llamar es pedir, más actuar con perseverancia. Uno llama hasta que la puerta es abierta. Si hay una necesidad en nosotros, somos persistentes. La realidad es que la perseverancia ya está implícita en estos tres imperativos. Son tres órdenes, son tres imperativos. Quizá la mejor traducción puede ser esta: continuar pidiendo, buscando y llamando. A veces decimos, me siento y pido por algo y ya está. Bueno, Dios, ya sabés, ya quedó en vos ya sabés lo que necesito y no oro más por eso. No busco más y no llamo más. Bueno, la Biblia acá, la orden de Jesús es que pidamos continuamente, que busquemos continuamente y que llamemos continuamente. No es algo de un día, no es algo que se da en una ocasión, en una mañana de oración, en un día de oración. Es algo constante en mi vida, es algo continuo. La razón por la que hay que perseverar en esto es porque detrás de todas estas órdenes hay promesas. Y eso nos gusta. Nos gustan las promesas, pero a veces no nos gusta ser perseverantes en ciertas cosas. Y hay promesas de Dios, las cuales Él cumplirá en nuestras vidas. La imagen de acá que se puede dar es un niño, ¿sí?, que cuando ve a su mamá que está cerca le pide. Cuando no la ve, la va a buscar hasta para pedirles esas cosas. Y si la encuentra y ella está en su habitación, va a golpear su puerta hasta que su madre abra y pueda atender su necesidad. Esa es la imagen que da acá este pasaje. El buscar, el ser perseverante, el no quedarme, en pedir como un niño que llama a su mamá y como no la atiende se quedó allí. No, un niño va, busca y va a accionar hasta que su mamá lo atienda. Bueno, así como hijos de Dios, buscamos, pedimos, buscamos y llamamos a nuestro Dios para que Él atienda. Y pareciera que Jesús nos quiere dejar bien en claro esto, porque no solamente nos dice en el versículo 7, sino que lo vuelve a repetir en el 8. No menos de 6 veces aparece lo mismo. El versículo 8, todo aquel que pide, vuelve a decir otra vez, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. No sé si no nos quedó claro, pero debemos ser persistentes en esto. Debemos confiar en nuestro Padre Celestial, que Él nos dará el cumplimiento de sus promesas. Por esta razón, Jesús va a evidenciar la diferencia entre los hombres y Dios. Va a poner en evidencia, el versículo 9 al 11, hace una comparación o muestra la diferencia entre Dios y los hombres. Y dice, para que podamos entender y que nos quede bien en claro que Dios cumple sus promesas, aún más allá de nuestro entendimiento. Dice,
¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, esto es algo continuo, ¿no? Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Bueno, acá Jesús nos deja bien en claro, ¿no? Que los hombres, aún siendo malvados, que los hombres aún siendo perversos, que estando corrompidos por el pecado que hoy actúa en nosotros, cuando sus hijos le piden pan, no le va a dar una piedra, algo que se parece a un pan, pero que termina siendo dañino para sus hijos. O que le pide un pescado y le da una serpiente, algo mortífero para su vida. No, aún siendo malos, dan cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más Dios, que es nuestro Padre Celestial, que Él los creó? Es decir, el niño pide algo sano para comer y el Padre no le da algo insano, incomible o positivamente dañino. Le da algo que realmente pueda satisfacer su necesidad. Bueno, si el hombre está así, corrompido y sin embargo sigue dando buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Dios? Entonces yo tengo que estar confiado en Él, que Él me escucha, que si pido, Él escucha, que si busco lo voy a hallar, que si llamo, Él abrirá, porque Él es Dios bueno y nuestro Padre Celestial que atiende a nuestras necesidades. Quizás, hermanos, podemos pensar, bueno, Dios conoce todas las cosas que le pedimos, Dios sabe todo de nosotros, Dios conoce todo de nosotros. Entonces, ¿por qué deberíamos ir delante de Él a pedirle? ¿Acaso los padres no saben cuando sus hijos necesitan algo y no actúan sin que sus hijos les pidan? Bueno, si Dios conoce todo, ¿por qué tenemos que ir a pedirle a Él? Bueno, podemos responder a esto de una manera muy particular y algo que realmente quiero citar textualmente de John Stott. Dice, la razón tiene que ver con nosotros. Esto dice John Stott. No con Él. La pregunta no es si Él está dispuesto a dar, sino si nosotros estamos dispuestos a recibir. Vuelvo a repetir. La razón tiene que ver con nosotros, no con Él. La pregunta no es si Él está dispuesto a dar, sino si nosotros estamos dispuestos a recibir. Así pues, en la oración no tenemos que persuadir a Dios de que nos dé cosas, sino más bien luchamos con nosotros mismos para someternos a Dios. No es que no voy a pedirle a Dios porque Dios conoce todo, sino que a veces, cuando vamos a Dios, tenemos que estar dispuestos a someternos a su soberana voluntad, a su soberano conocimiento y a lo que Él está dispuesto a darnos. Hermanos, ¿estamos dispuestos a recibir lo que Dios nos va a dar, incluso aunque no sea lo que nosotros queramos? ¿Estamos dispuestos a que podamos recibir la dádiva de Dios más allá de que no sea lo que nosotros le pidamos? Imagínate aquello que le pedís y anhelás de todo tu corazón, y diga, no, te voy a dar otra cosa. ¿Estamos dispuestos a ir delante de Él y recibir lo que Dios nos va a dar? Bueno, esto es lo que dice John Stott. El problema no es con Dios. El problema es que nosotros debemos saber si estamos dispuestos a recibir eso. Porque ahí va a ser la lucha en nuestros corazones. Porque si Dios nos mostró en su soberana voluntad a través de las Escrituras, nos quiere dar y no condice con lo que nosotros le pedimos, entonces a veces queremos torcer el brazo de Dios en nuestras oraciones. La razón por la cual debemos ir a Dios es porque Él espera que reconozcamos nuestra dependencia de Él y vayamos en humildad a buscar su presencia. La oración es para esto, aumentar tu comunión con Dios y para que vos puedas reconocer que sin Dios nada puedes hacer. Porque ¿sabes qué? Mucha gente obtiene cosas que quizás ni siquiera oró por esas cosas. Quizás vos estás pidiendo un trabajo, orando a Dios y Dios te lo concede. Y aquel que no es creyente, no ora, no le pide a Dios, y de igual manera consigue su trabajo. Quizás aquel agricultor que ora a Dios pidiendo que le dé frutos su trabajo, así lo tiene. Y aquel que no ora, que no es creyente, no ora a Dios, trabaja, igual la tierra le da frutos. Y quizás pareciera, ¿no?, que a muchos le va bien sin la oración. Sin embargo, nosotros podemos diferenciar esto en dos aspectos de Dios. En Dios como creador y Dios como padre. Dios como creador sigue haciendo que salga el sol sobre buenos y malos. Y puede darle a uno como al otro. Pero Dios como padre, Él te da las bendiciones espirituales. Que aquel que no conoce a Dios y que puede hallar cosas sin oración, no las puede obtener.
Las dádivas espirituales que tenemos son mucho más grandes de lo que se puede conseguir sin oración. Lo que esas personas no tienen son los beneficios de la redención que Dios otorga. Por más que se esfuercen a conseguir su trabajo, los bienes materiales de este mundo, no van a poder conseguir lo que es fundamental para el ser humano, la redención. Porque eso es algo que Dios otorga a aquellos que son sus hijos. Y si vos y yo somos sus hijos, entonces hemos recibido este regalo que otros no lo pueden tener. Entonces Dios como Padre vamos a Él, clamamos a Él en oración y Él atiende esta necesidad. Porque dice todo aquel que invoque el nombre de Jehová va a ser salvo. Entonces cuando voy a invocar el nombre de Él, recibo las promesas de mi Dios y recibo el gran regalo que Dios tiene para mí, que es la salvación. Lo recibí no por esfuerzo propio, no porque haya hecho algo que merezca tenerlo, sino porque fue un regalo de Dios. Porque fui delante de Dios, invoqué el nombre de Dios, y entonces Dios acudió a mí y me entregó la salvación. Porque la salvación no se gana con esfuerzo, sino que es un regalo de Dios. Las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros son mucho más ricas que aquellas cosas que se pueden conseguir sin oración. Y te puedo nombrar algunas. Tu paz interior viene de parte de Dios. Es algo que Dios te otorga y que la gente de este mundo no la puede conseguir por más que haga miles de cosas. La gente quiere conseguir paz y tranquilidad siendo serviciales, teniendo buena conducta, siendo dadivosos con la gente, y sin embargo aún así no puede llenar o no puede adquirir la paz que solamente Dios la puede dar. Las bendiciones sobre tu descendencia solamente Dios la puede otorgar. Sobre tus hijos, tus nietos, las siguientes generaciones, Dios puede bendecir a esas generaciones. Lo que la gente que no cree en Dios, que no sigue a Dios, no la puede obtener, no la puede adquirir, porque es algo netamente que Dios otorga a sus hijos. Y nosotros entonces podemos confiar y ver delante de Dios que nuestras oraciones son escuchadas por Dios y Dios atiende. Nosotros oramos a Dios. Hay personas que consiguen el pan sin pedirle a Dios. Nosotros vamos a Dios pidiéndole el pan nuestro de cada día. No porque temamos morir de hambre, sino porque reconocemos que aún nuestra dependencia es física delante de nuestro Dios. Entonces todo lo que nosotros somos depende de Dios. Y ahora Dios, por medio de Jesucristo y a través de las Escrituras, nos enseñan a orar de esta manera, diciendo: vayan delante de Dios, pidan, sean dependientes. Tengan en mente, cuando vayan a arrodillarse delante de Dios o la postura que tomen delante de Dios en oración, sean conscientes que lo que van a hacer, van a hablar con su Padre celestial, pero ustedes son dependientes de Él, dependen exclusivamente de Él, que todas sus necesidades están sujetas a la voluntad de Dios, y que Él escucha, y que Él va a atender el ruego, y que va a salir al encuentro conforme a su voluntad. Pero sepan que son dependientes de Dios, y que ustedes sin Dios nada pueden hacer, y que las bendiciones que Dios puede dar cuando vamos a Él en oración, reconociendo que somos dependientes de Él, son mucho más abundantes que lo que podemos conseguir solos. Podemos ir a conseguir, de hecho, quizás muchos de nosotros podemos hacer esto. Salimos a trabajar y creemos que el pan lo adquirimos por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo, por levantarnos a las 6 de la mañana y salir a trabajar. Y no reconocemos que eso fue dependencia de Dios, que Dios nos permitió todas estas cosas. Y que Dios, así como nos ha dado el trabajo, también nos va a dar la bendición añadida a esto, al pan nuestro de cada día. Reconozcamos la dependencia de Dios. Y para ir cerrando, leemos el versículo 12, que termina con la última orden que da Jesús acá, en esta porción del pasaje. Dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, esto es la ley de Moisés y los profetas y todo lo que sigue a continuación. Esto, dice Jesús, se resume en todas las Escrituras. Que lo que quieras que hagan con vos, haced vos con los demás. Todo lo que yo quiero que hagan conmigo, primero debo hacer con los demás. Este es un mandamiento positivo, a diferencia de otros que te dicen: no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Este es un mandamiento positivo, pero quizás a veces es más difícil. Nos motiva que podamos hacer las cosas como a nosotros nos gustaría que nos hagan. Te pregunto, para ir cerrando, ¿cómo te gustaría que te traten todos los días? ¿Cómo te gustaría que hablen de vos
¿O cómo me gustaría que hablen de mí todos los días? ¿Qué cosas me harían feliz que hagan por mí? Bueno, pensemos en todas estas cosas y la respuesta, lo que anotemos como respuestas, entonces empecemos a hacer por los demás. Qué interesante que es Jesús, ¿no? Qué interesante que es el mandamiento de nuestro Señor. Bueno, a mí me gusta que hablen bien de mí, que me digan cosas buenas. No me gusta que hablen mal de mí. Entonces, Saúl, ¿por qué hablar mal de los demás? Si eso no es lo que te gusta. Si a vos te gusta que te hablen bien de vos, entonces habla bien de las personas. Si te gusta que te traten bien, que sean cordiales con vos, que sean amables, ¿por qué no sos amable? ¿Por qué no sos cordial? Y este es el mandamiento de Jesús, pensado de esta manera. ¿Querés saber cómo actuar con los demás? Pensá cómo te gustaría que actúen con vos y hacerlo con las demás personas. Entonces el mandamiento se resume en esto. Es bueno que de esta manera podamos empezar a hacer con los demás. Es bueno que de esta manera nos comportemos con los demás. Hay mandamientos claros en este pasaje de Jesús. Pedid, buscad y hallaréis. Porque si pedimos, se os dará. Si buscamos, vamos a hallar. Si llamamos, se abrirá. Y si actuamos con los demás como nos gusta que actúen con nosotros, entonces tendremos la bendición de Dios, el respaldo de Dios para nuestras vidas. Y tendremos no solamente eso, no solamente las promesas de Dios cumplidas en nuestros corazones, sino que también podremos disfrutar del gozo que se vive en el Señor. Que eso es impagable, es insuperable, es algo que excede mucho más allá de lo que podamos recibir. Porque eso motiva nuestro corazón, nos perfecciona la imagen de Cristo, nos motiva, nos hace parecer más a Cristo, nos va moldeando, nos va perfeccionando para que seamos igual a Él. Esto es lo que nos pide. Vayamos a la oración siendo conscientes que dependemos exclusivamente de Dios. Ponete esto en tu mente. Y el último mandamiento, hacé con los demás como te gusta que hagan con vos. Nos ponemos de pie y cerramos este tiempo en una oración. Señor y Dios, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu mensaje a través de las escrituras. Gracias Padre por darnos este desafío de ser conscientes de la dependencia que tenemos contigo, pero también Señor saber que el tratar a los demás depende de cómo nos gustaría que nos traten. Señor, que seamos correctos en esto, que no seamos hipócritas, sino que demandemos algo cuando nosotros no estamos dispuestos a dar. Señor, gracias por eso, gracias Señor por tu enseñanza y por tu palabra que cuando es abierta, Señor, es clara y es buena y es santa para nosotros. Adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos cerrando este tiempo, ya saben que aquí están las ofrendas para poder depositar allí.